Hola, ¿qué tal? Qué gusto, qué alegría saludarlos a todos. Es una bendición, un gustazo iniciar hoy una nueva serie de devocionales. Se nos acabó la serie de El fruto del Espíritu. Espero que todos hayan sido tan bendecidos como yo fui bendecido al estudiar la palabra de Dios. Pero se nos acaba esa serie y hoy iniciamos una nueva. Hoy también se inicia, declaro inaugurada la temporada de camisas de franela, porque ya está empezando a hacer un poquito más de frío, y también inicia esta nueva serie que se llama Cartas de Amor. Vamos a estudiar un nuevo libro de la palabra de Dios, que es la primera carta de Juan. La primera carta de Juan. El apóstol Juan escribió 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Y se les conoce como las cartas del amor, porque el apóstol Juan va a hablar con mucho amor y va a hablar del amor de Dios y del amor al prójimo en estas cartas. Nos vamos a concentrar en la primera carta de Juan. En otras series estudiaremos las otras cartas, pero por lo pronto vamos a estudiar primera de Juan y hemos titulado Cartas de Amor. Y déjenme introducirme reflexionando en lo siguiente. Te hago una pregunta. ¿Te gustan las cartas de amor? Era bonito, ¿no? Recibir cartas de amor. Se ha perdido un poco esa tradición de escribir cartas a mano con todo esto de los medios digitales. Ahora mandamos mail, mandamos WhatsApps, que también son bonitos, pero había algo especial en mandar una carta, porque era algo que escribías con tu puño y letra. Y había gente que hasta marcaba un beso ahí en la carta o la perfumaba. Y era bonito recibir esa carta de la persona especial en el correo. A veces tardaban meses en llegar, semanas o quizá días, y tú la abrías y era bonito ver la letra de aquel que te la escribió y ver que pensó en ti y que te da un mensaje especial porque te ama. Si es bonito recibir cartas de esa persona amada en relaciones humanas, ¿cuánto más no será hermoso, mi amado hermano, recibir una carta? Imagina lo que significa recibir una carta del ser más poderoso de este mundo, el Creador, el que te ama de manera perfecta, Dios. Eso es la Biblia. Es una carta de amor de Dios para nosotros, es un mensaje de amor de Dios. Pero déjame continuar con la metáfora. Ahora que vivo lejos, pues ya no mando cartas a mi familia en México, pero sí mandamos mensajes, mandamos WhatsApps, emails, a veces hacemos llamadas telefónicas o lo mejor es hacer FaceTime porque nos vemos cara a cara o más bien pantalla a pantalla, ¿no? Pero tenemos todos que reconocer que hay algo especial en vernos cara a cara, en vivo, carne a carne, piel con piel. De pronto paso mucho tiempo sin ver a mi familia. Y sí, hablamos por FaceTime, nos comunicamos, mensajes, a veces no tanto como debiéramos o como quisiéramos por las ocupaciones de la vida, pero hay algo especial en vernos cara a cara. Yo convivo con muchos hermanos inmigrantes acá a Estados Unidos que vienen de México, de Centroamérica, de Sudamérica. Algunos de ellos tienen años, algunos tienen décadas sin ver a su familia. Y de pronto finalmente se aprueba la visa, finalmente les dan papeles y pueden viajar y pueden verse. Y la gente llora de ver a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hermana, que pasaron 25 años sin ver y finalmente se vuelven a abrazar. No importa si fue 1 año o 2 meses, mi mamá siempre llora cuando nos volvemos a ver, porque es muy sentimental mi madre, ¿no? Y porque hay algo especial en vernos cara a cara, tocarnos, sentirnos, vernos con estos ojos que se han de comer los gusanos, dice el dicho, hasta olernos. Hay algo especial en eso. Pues déjame otra vez volver a la metáfora con Dios. La Biblia es esa carta, ese mensaje que Dios nos envió. Pero dice la Biblia que la palabra de Dios no solo es la Biblia, la letra, también es Cristo Jesús. Y dice que la palabra de Dios se encarnó, se hizo hombre y vino a estar con nosotros. Y le vimos, le oímos y le tocamos. Eso es lo que vamos a leer hoy. En Cristo Jesús, Dios no solo nos envió una carta, qué hermoso que nos envió un mensaje, qué hermoso que vimos la palabra de Dios escrita, pero nada se compara al hecho de que Él vino en persona. En Cristo Jesús se encarnó, estuvo con nosotros, lo vimos con nuestros propios ojos, lo tocamos. Hablo como la humanidad, lo vimos, lo seguimos, lo tocamos, lo abrazamos, lo escuchamos en carne propia. Jesucristo es la palabra de Dios. Y en este caso el mensaje también es el mensajero, porque Él vino, se encarnó para estar con nosotros. Vamos a hablar de esta maravillosa verdad del día de hoy, del amor de Dios, de esta carta de amor que vino, la vimos, la oímos y la tocamos, porque es Él en persona. Dios se hizo un hombre para estar
con nosotros. Y este es el mensaje más importante en la historia de la humanidad. Vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Señor, por tu carta de amor, por tu mensaje, por tu palabra, pero sobre todo por venir en persona. Veniste, Señor, a estar con nosotros. Te vimos, te oímos, te tocamos. Creemos en ti. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a la primera carta de Juan. Se dice carta, aunque en realidad no tiene las formalidades de una carta. No empieza como todas las otras cartas del Nuevo Testamento, presentándose. La mayoría de las cartas comienzan con la presentación del que escribe. Pablo a los filipenses. Pablo, siervo de Jesucristo, a los romanos. Juan, Pedro, o el que sea. Y luego dice a quién va dirigida. La carta de Juan no dice. No comienza así. Hay quienes piensan que más que una carta es un sermón, pero sí es un mensaje, en el sentido, no es una carta en el sentido de la formalidad, pero sí es una carta en el sentido de un mensaje para una serie de iglesias. Y se trata de un mensaje, la mayoría de los estudiosos creen que se trata de parte del apóstol Juan. Algunos dicen que se trata de otro Juan, el anciano, que de cualquier manera se relaciona con el apóstol Juan, porque todos estos textos que llevan el nombre de Juan, el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan y hasta el Apocalipsis, tienen temas semejantes, una forma de escribir semejante, ideas, teología, terminología similar, de manera que vienen del mismo origen, si no del mismo autor, por lo menos sí de la misma comunidad, de la cual era líder el apóstol Juan, a la cual transmitió su mensaje el apóstol Juan, aquel que, ¿se acuerdan? Que se nos cuenta en la última cena, aquel que estaba recostado en el regazo de Jesús. Si alguien vio, olió, tocó y escuchó a Jesús, es el apóstol Juan. Y él escribe este mensaje para la iglesia, para nosotros, inspirado por Dios. Es un mensaje para nosotros, mis queridos hermanos. Vamos a leerlo. Primera de Juan 1, voy a leer los primeros 2 versículos nada más. Dice así la palabra de Dios. En lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y hasta ahí voy a dejar el día de hoy. Me encanta esta manera de iniciar la primera carta de Juan. Y noten ustedes cómo efectivamente se parece mucho en su terminología, en su teología, en sus ideas, en las palabras que usa, al comienzo del Evangelio de Juan. Voy a leer el Evangelio de Juan, no la carta de Juan, primer capítulo, y noten cómo se parece mucho. Me voy a ir saltando algunas partes. En el principio era el verbo, y el verbo era de Dios. También la carta de Juan nos habla del verbo de vida. Sigue diciendo el Evangelio de Juan, no primera de Juan, el Evangelio. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, otro tema similar. Y la vida era la luz, otro tema similar. De los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron en ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 14, y aquí viene la parte más espectacular. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El mismo tema de ver aquel que se hizo carne, el verbo entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mis amados hermanos, esto es impresionante. Este es el mensaje más importante, más espectacular, más escandaloso también de toda la historia de la humanidad. Lo más importante que yo te puedo decir, lo más importante que ha ocurrido en este universo es esto: que el creador de todo cuanto existe, el Dios todopoderoso,
el Dios todo trascendente, el que está más allá del tiempo y el espacio, el que con su palabra dijo, hágase la luz y creó la luz, aquel que encendió la chispa de este universo, el que creó todas las leyes y constantes de la naturaleza, el que creó el cosmos, los millones y billones de galaxias y estrellas y planetas, y también el microcosmos de los átomos y las partículas subatómicas y nuestro cuerpo maravilloso que funciona. Ese Dios se hizo hombre en un punto en la historia. En un punto en la historia. Esa tangente que en un punto la eternidad toca nuestra historia. En ese punto maravilloso en el que Dios se hizo hombre, es donde está Cristo Jesús. Él es Dios entre nosotros. Y no hay mensaje más importante que este. No existe. Y aquellos que lo vieron, aquellos que tuvieron el privilegio, la bendición de ser parte de ese momento, testigos de ese momento. Uno de ellos es Juan y nos dice esto: lo vimos y oímos. Respecto a lo que era desde el principio. O sea, antes de que nada existiera, Dios estaba. Y ahí estaba el verbo de Dios, la palabra de Dios. Pero se hizo hombre en un punto en la historia. Y dice Juan, lo vimos, lo oímos, pero no solo eso. Antes Dios ya había hablado, Dios ya se había aparecido. Si leemos el Antiguo Testamento, Moisés vio a Dios. Otros escucharon a Dios, la palabra de Dios, pero hay algo especial aquí, porque no solamente fue un mensaje, no solamente fue un WhatsApp, un email. Dios vino en persona, por eso dice el apóstol Juan, lo contemplamos cara a cara y lo tocamos, lo palparon. No solamente es tocar así como de toco ya, lo palparon nuestras manos, lo comprobamos. Y eso es lo que anunciamos. 3 enseñanzas quiero compartir con ustedes sobre nuestra fe, mi amado hermano, porque esta es nuestra fe. El verbo de vida, el verbo de Dios se hizo carne. Y ese es el centro de lo que tú y yo creemos como cristianos. Y si tú no crees esto, te invito a que creas esta verdad, que es la más importante del mundo. 3 enseñanzas. Número 1, nuestra fe es la verdad revelada de Dios. En Cristo Jesús conocimos a Dios. A Dios no le conocíamos por completo hasta que vino Él en persona. A Dios no le podemos conocer por nuestros propios esfuerzos e inteligencia. Él se reveló. Nuestra fe es la verdad revelada. Número 2, nuestra fe es la verdad transmitida. Aquellos que lo vieron con sus propios ojos, los testigos oculares, lo han transmitido y nos ha llegado hasta nosotros. Pero no solo eso, número 3, nuestra fe es la verdad experimentada de Dios. No solo es lo que han dicho que dicen que dijeron, es lo que nos transmitieron y llegó hasta nosotros, pero nosotros lo experimentamos, porque tú y yo también hemos visto y oído este mensaje en nuestra propia carne. Porque Jesús estuvo en este mundo y ascendió a los cielos, pero nos dejó un consolador que está en nosotros, precisamente el Espíritu Santo del que hablamos toda la serie pasada. Experiméntalo, mi amado hermano, que no te cuenten, experiméntalo. Ser cristiano es una experiencia personal, es algo que te pasa, es algo que vives todos los días en comunión con Dios. Seguiremos hablando de esto. Déjenme resumir las enseñanzas. Nuestra fe es la verdad revelada de Dios. Nuestra fe es la verdad transmitida de Dios. Y nuestra fe es la verdad experimentada. Lo tocamos, lo vimos, lo oímos de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, porque viniste en persona. Te vimos. Permítenos experimentarte todos los días y seguir leyendo tu palabra para conocerte más. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.